El amanecer de un nuevo día, la salida del sol nos ilumina y el buen desayuno nos espera. Hoy serviremos a tu mesa un buen manjar con la poderosa palabra de Dios. Ya da comienzo el desayuno espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Que la paz del Creador sea con usted y con todo el ambiente que le rodea, aún con sus compañeros de trabajo, llevando siempre en nuestra mente cautiva la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pásela bien en este día, meditando en el Señor, manteniendo la comunicación con el Santo de Israel. Aleluya, porque ya pronto la iglesia viene a ser recogida de esta tierra. Ya pronto se va la iglesia de esta tierra. Así que el arca del pacto, el arca todavía queda con las puertas abiertas para que usted llegue y el diluvio no le agarre el diluvio. Hay salvación para ti. El arca y la puerta del arca está abierta para salvación. Que no se te haga tarde, amado amigo y hermano, en esta poderosa y preciosa hora que Dios nos ha dado. Buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que están comenzando en este día. Este es el desayuno espiritual, el que muchas veces se convierte en almuerzo, pero sigue siendo la poderosa palabra de Dios, para gloria y honra de su nombre. Salmo 118, versículo del 7 en adelante, y leemos: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo de los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodean, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaron con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este manjar en esta mañana de tu palabra. Ayúdanos a estamparle a lo profundo de nuestro corazón, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor amado, a través de tu palabra, a vivirla, Señor amado, Dios mío, y a disfrutar de este manjar de tu palabra en esta mañana, que es delicia para nuestro paladar y para nuestro vientre, Padre Santo. ¿A quién iremos si no a ti, si tú solamente tienes palabra de vida eterna? Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré los deseos de los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Hay batallas, hay guerras en el aire. Hay oposición para que usted y yo no alcancemos la vida eterna. Hay tramas del enemigo de las almas que maquina diariamente contra todo aquel que busca de Dios, contra todo aquel que se acerca a Dios, contra todo aquel que tiene su mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, contra todo aquel que agrada a Dios en todo lo que hace, contra todo aquel que permanece en la verdad de la palabra, contra todo aquel que todavía es guiado por el Espíritu Santo de Dios, contra todo aquel que hace sus buenas obras como iglesia de Jesucristo, que refleja la luz del Evangelio, contra todo aquel que es sal de la tierra, contra todo aquel que es luz del mundo,
contra todo aquel que alumbra con la palabra, que testifica de la grandeza del Dios que le servimos. Porque el Dios que le servimos es un Dios todopoderoso. Es un Dios que está desde el principio. Nadie lo creó. Él fue hecho desde el principio. Es principio, es fin, es alfa, es omega. Es el todopoderoso. No hay límites para Dios. Y nosotros que estamos aquí en la tierra estamos puestos en sus manos. Por eso decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es nueva fuerza que nos da Dios. Son nuevos bríos lo que tenemos cada día que nos acercamos a Dios en esta mañana para buscar su palabra. Muchas veces ocupamos el tiempo en las madrugadas, en muchas cosas y nos afanamos en todo lo que estamos haciendo y nos olvidamos de presentarnos ante Dios. Nos olvidamos de pedirle perdón por nuestros pecados. Nos olvidamos de poder llegar a la comunión para salir de nuestro hogar con la cobertura del Dios Altísimo. Porque cada día el enemigo está planeando y maquinando contra la iglesia de Jesucristo. Porque Él no quiere que recibamos la salvación. Él no quiere que andemos en los caminos de Dios. Porque Él conoce a Dios. Él sabe quién es Dios. Él sabe lo que es el beneficio de que andemos con Dios, de que nos acerquemos a Él. Él sabe porque Él conoce la bendición de Dios. Él conoce el poderío de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el salmista David habla y expresa de muchas guerras cuando escuchamos y leemos la historia del salmista David. Desde que empezó como rey hasta que culminó su reinado, fueron grandes batallas que tuvo que lidiar el salmista David. Fueron grandes momentos quizás que tocaron su vida sentimental, que estremecieron sus sentimientos. Fueron muchas cosas que tuvo que aprender a sobrellevar y que las pudo sobrellevar porque Dios estaba con él, porque era un hombre que sabía humillarse. Por eso cuando se conoce como el salmista David, el salmista que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque David sabía cómo humillarse delante de Dios cuando le fallaba, cómo recibir el perdón de Dios, cómo andar en la voluntad de Dios. No todo el tiempo David fue una persona obediente a Dios, sino que hubieron momentos de desobediencia en la vida de David, pero él supo restaurarse, él supo postrarse, él supo humillarse. Por eso la Biblia dice que un corazón contrito y humillado jamás Dios desprecia. Porque cuando nosotros tenemos ese deseo de humillarnos delante de Dios y recibir el perdón de Dios, nosotros comenzamos a dar esos frutos que dice la Biblia que son frutos dignos de arrepentimiento. Son frutos de una persona que de verdad se ha arrepentido. Son frutos de una persona que verdaderamente ha entregado su vida al Cristo de la gloria, al Dios de poder. Porque todas las cosas cambian, aquí todas son hechas nuevas cuando aceptamos a Cristo como único y exclusivo Salvador. Cuando corremos hacia el socorro, como decía David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y aquí está expresando el salmista David en el verso 18, donde dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. David era rey y tenía príncipe y tenía personas que podían ayudarle. Pero él decía que todo esto no era mejor que acercarse a Dios. Él sabía que la única opción, que lo mejor que había, que lo más positivo que podía haber, que lo más que podía hacer era cambiar, era acercarse a Dios, aquel Dios que lo eligió como rey de Israel en un momento donde estaban pasando situaciones con el reinado. Dios desecha a Saúl a causa de su desobediencia, a causa de su altivez, a causa de su arrogancia, a causa de su prepotencia. Y toma David, un humilde pastor de ovejas que se encontraba pastoreando, que en el momento que el profeta fue a ungir a su casa,
todos los hermanos estaban reunidos porque su padre pensaba que entre los hermanos era donde estaba el rey de Israel. Mas, sin embargo, David estaba pastoreando las ovejas como lo hacía cada día. Pero ese lugar donde David pastoreaba las ovejas, ese empleo, si tú le pudieras decir así, de pastorear las ovejas de su padre, ese momento íntimo donde él pastoreaba y trabajaba con sus ovejas, era el momento de la comunión con Dios. Era el momento de cantar y recitar alabanzas al Dios que vive. Era el momento de intimidad de David con Dios. Por eso David trabajaba, pastoreaba las ovejas, pero sacaba ese momento en el trabajo para ocupar su mente en Dios y crearle estos salmos, estos cánticos, que cuando usted escucha los cánticos de David, que cuando usted lee los cánticos y los salmos, usted puede ver la adoración en su plena comunión con el Rey de Reyes. Adoración que llegaba ante el trono de la gracia de Dios como perfume de olor grato. O sea, el que usted está trabajando no le impide a usted tener una comunión con Dios, no le impide a usted adorar a Dios, no le impide a usted acercarse a Dios, no le impide a usted cantarle al Dios de gloria. David estaba allí pastoreando, mas sin embargo en su casa había una reunión porque se iba a decidir, porque Dios iba a elegir a través del profeta al rey, al nuevo gobernante de Israel. Y mientras esto acontecía, David pastoreaba y alababa y glorificaba a Dios. Y Dios estaba mirando a David mientras el profeta estaba decidiendo y preguntándole a Dios a ver si los hermanos de David eran los que eran, a ver cuál de los hermanos de David era el elegido. Mas Dios le dijo, no mire su parecer, no mire su grandeza, no mire su tamaño, no mire lo fuerte que son. Porque yo todo eso lo desecho porque estoy mirando el corazón. Porque en el momento me imagino recreándome en que la Biblia no llega a esta conclusión. Pero yo me imagino recreándome en un escenario donde Dios le está diciendo, yo miro el corazón. Es porque Dios estaba escuchando quizás en ese momento una alabanza, una adoración genuina que salía de un corazón que amaba a Dios sobre todas las cosas. Que salía de un corazón verdaderamente contrito y humillado. Una alabanza pura como olor grato. Mientras en los hermanos de David y entre quizás el padre de David se escondía cierto ego. Se escondía ciertas cosas dentro del corazón de ellos. Wow, uno de nosotros será el rey. Y ellos no tenían mucho menos, ellos menospreciaban. Según podemos ver, había un menosprecio para David e incluso de su padre, porque bien claro le dijo el profeta que reuniera a todos sus hijos, porque iba a ser el sacrificio. Quiere decir que había un cierto menosprecio para David. Y desde pequeño podemos ver en el reinado durante la batalla de Goliat, cómo Dios comienza a poner en gracia al ungido de Jehová. Cómo Dios comienza a ponerle gracias al elegido de Dios. David fue ungido como rey y se desató la guerra contra los filisteos. Y en ese campo de batalla se levantó un paladín llamado Goliat. Un asesino en serie, un hombre de experiencia, el cual aún los hermanos de David no tenían el valor. Tantos años en el ejército de Saúl, tan valientes, tan fuertes que eran, no tuvieron el valor de enfrentar al Goliat. Y el Goliat comenzó a desafiar el pueblo de Israel. Y comenzó a vociferar sobre el pueblo de Israel, si hubiera uno que viniera y peleara conmigo.
Si hubiera uno que me venciera, uno que saliera al encuentro, no había nadie que saliera al encuentro. Y el gigante seguía haciendo fuerza, seguía amedrentando el pueblo de Israel, hasta que el joven David llegó al escenario y dijo: ¿quién es este incircunciso, el cual desafía el pueblo de Dios? ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar el escuadrón del ejército del Dios viviente? ¿Quién es este incircunciso? Mire lo que como la actitud de David. ¿Por qué? Porque era un hombre confiado, era un joven que sabía que tenía respaldo de Dios. Y lo podemos ver en este Salmo 118, en el versículo 7, donde dice claramente: Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré el deseo de los que me aborrecen. Óigame, mire las palabras que utilizaba el salmista David. Dice en el verso 10 en adelante: todas las naciones me rodearon, mas en el nombre, escuche bien, en el nombre de Jehová yo las destruiré. Él no se puso el mismo, nadie dijo: no, porque yo soy rey, tengo un ejército, yo la voy a destruir. No, él decía: en el nombre de Jehová. ¿Por qué David está hablando y está diciendo el nombre de Jehová? Porque él sabía que todas las victorias que él había tenido era porque tenía a Dios de su lado. Y cuando nosotros tenemos esa confianza de que Dios está con nosotros, no importa el enemigo que se levante a vociferar contra tu familia, contra tu hogar, contra tu salud, no importa los vientos fuertes que soplen, no importa las batallas que se levanten, no importa cuántos enemigos hayan que se unan para hacerte la guerra, para destruirte, para ver tu caída, para derribarte. No importa cuál sea la situación que tú puedas estar mirando. Aquí entonces llegamos a ese texto bíblico que dice: todo obra para bien conforme a los que su propósito han sido llamados. Todas las cosas obran para bien, aunque se vean distintas, aunque se vean diferentes, aunque no es lo que tú te esperabas, aunque no es lo que Dios dijo, pero todas las cosas obran para bien. Entonces el salmista David sabía que lo que le estaba pasando, todo iba a obrar para bien. ¿Por qué? Porque tenía su confianza puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En quién tú has puesto tu confianza? Tú que estás pasando por el momento duro, tú que estás pasando quizás por una enfermedad terminal, tú que estás pasando por un momento donde la ciencia no encuentra cura. Tú tienes que saber, tú tienes que confiar en aquel que todo lo puede, en aquel que las cosas imposibles las hace posibles, porque dice la Biblia que todo es posible para el que cree. Y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El salmista David declara con su boca y dice: todas las naciones me rodearon. O sea, no eran uno, ni dos, ni tres personas que ahora estaban en este momento aquí atacando la vida del ungido de Jehová. No era un gigante, eran naciones que se habían unido para hacerle la guerra. Por eso él se atreve a declarar y dice: no quedó una nación que fuera enemiga mía, que me hiciera la guerra. Dice: todas las naciones me rodearon. Él estaba rodeado. Él se veía en un callejón sin salida. Él se veía en un momento de angustia. Pero dijo: mas en el nombre de Jehová, aunque aquí no se vea salida, en el nombre de Jehová yo la destruiré. En otras palabras, el salmista está diciendo: no se ve salida en el lugar donde estoy metido, pero Dios va a crear una salida. Pero Dios va a ser la puerta de salida. Porque si Dios con nosotros, o si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que prometió estar contigo hasta el fin, ¿quién fue? Dios Todopoderoso. Pero tenemos que acercarnos a Él, tenemos que buscarle, tenemos que tener fe, tenemos que tener certeza, tenemos que tener confianza, porque si Dios nos llamó, nos hace falta entonces tener adoración, alabanza, exaltación, momentos de gratitud.
para Dios. Gracias, Señor, porque tú me sacaste del lodo. Gracias, Señor, porque tú me sacaste de caminos de muerte y de perdición. Gracias, Señor, porque el fuego no me quemó. Gracias, Señor, porque las fuertes olas no me ahogaron. Gracias, Señor, porque todo lo que pueda hacer el enemigo no me va a causar muerte, me va a causar vida. Gracias, Señor, porque cuando más me empujan es cuando más me acercan a ti. Por eso que cuando el enemigo piensa que te está haciendo un daño, muchas veces te está haciendo un favor. Porque te está acercando a Dios. Porque hay daños que te acercan a Dios. Dice el salmista: todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como el fuego en el espino, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaron con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Dice: mi fortaleza, mi cántico, y él me ha sido por salvación. ¿Sabe quién era Jehová para el salmista David? Su fortaleza, su cántico. Aleluya. Su fortaleza, su cántico. Mire lo que está diciendo el salmista, amado. La alabanza, la adoración. Jehová es la adoración de su vida. Jehová es la alabanza de su vida. Por eso una boca que bendice no es la misma boca que maldice. O una boca que maldice no puede ser la misma que bendice. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber cambio. Porque Jehová es el todo en nosotros. Porque el Dios de David es el mismo Dios que le estamos sirviendo a nosotros. Y libró a David de la muerte, libró a David de momentos malos, libró a David de las naciones que lo atacaron. O sea, David, a causa de la fidelidad con Dios, se hizo enemigo de naciones. Y yo me imagino el momento que estaba pasando David cuando todas las naciones se voltearon contra él y él fue el único que quedó, cuando se vio rodeado de todas las naciones. Pero ¿sabe qué mantuvo a David en el lugar? Que no se olvidó de Dios, que no se olvidó de adorar a Dios, que no se olvidó de darle la gloria. Porque el problema muchas veces busca debilitar tu alabanza, tu adoración, tu exaltación a Dios, tu vida pura delante de Dios, ese sacrificio vivo, ese olor grato de la alabanza a Dios. A Dios le gusta que la alabemos y la adoremos en los momentos más difíciles. No es que nos postremos solamente a quejarnos delante de Dios, es que tengamos una adoración a Dios, porque cuando adoramos a Dios le estamos demostrando a Dios que hay una confianza en Él, que sabemos que Él será nuestro auxilio. Por eso el salmista dijo: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, mi fortaleza, mi cántico y mi salvación. Dios ha de salvarnos del momento más peligroso en nuestra vida. Por eso dice: pasarás por las aguas y no te anegarás, por el fuego y no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Confiar en Dios no solamente una palabra, es un hecho, es una vivencia, es una alabanza, es una adoración que sube ante la presencia del Dios de gloria, y Él ha de pelear por tu causa. Entonces, si podemos poner un tema a esta pequeña exhortación en esta mañana, será el tema: Dios pelea por tu causa. Dios pelea por tu causa. No importa en el lugar que te encuentres, no importa la condición con que tú te encuentres, no importa lo que dijo el hombre, no importa lo que dijo la ciencia, no importa lo que dijo el más grande autor de libros, el más grande autor de la ciencia médica, no importa nada de eso. Los pronósticos de tu vida están en las manos de Dios, de tu fortaleza, de tu cántico y de tu Salvador. Así que Dios le bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próxima. Pase buen día. Amén.